Bien, muy buenas tardes a todo el público que se ha conectado a la transmisión de su segmento Habla con tu médico. Le saluda John Sandoval, transmitiendo en vivo desde el Consejo Regional 3 Lima del Colegio Médico del Perú. Hoy, 18 de junio, se conmemora a nivel mundial el Día del Orgullo Autista, una fecha muy especial promovida por la propia comunidad, donde se promueve el respeto y la aceptación de una forma distinta de percibir y habitar el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada 160 niños en el mundo vive con alguna forma de trastorno de espectro autista y aproximadamente más de 200.000 personas tienen esta condición en Perú. Y en ese marco, respecto al tema, para nuestro segmento, tenemos el Día del Orgullo Autista, Inclusión, Respeto y Representación Real. Para ello nos acompaña la doctora, médico psiquiatra y psicoterapeuta de niños y adolescentes del Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delegado Hideyo Neguchi, en la Diedad de Niños y Adolescentes, doctora Rocío del Pilar Ramírez Flores, a quien damos la bienvenida a este segmento. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, John. Buenas tardes a todos, también los que nos están siguiendo a través de Facebook. Mi doctora, muchísimas gracias por participar y recordar al público que pueden dejar comentarios o cualquier pregunta con respecto a este importante tema que vamos a tratar en este segmento de salud. Bien, doctora, entonces empezamos con este importante tema de salud. ¿Qué es el autismo? Para podemos aclarar también al público qué es en sí el autismo. Definitivamente el autismo ha ido cambiando la definición, estamos comprendiendo cada vez mejor y desde el punto de vista de médico psiquiatra, dentro de lo que es medicina, está dentro de los trastornos del desarrollo. Trastornos en el que el cerebro se ha desarrollado de una manera diferente y que cuando el niño va creciendo, diferentes áreas se ven afectadas, ¿no? Básicamente el lenguaje, la socialización y la presentación de determinadas conductas. Son los tres aspectos básicos. Es por eso que nosotros, como médicos, hacemos el diagnóstico básicamente de manera clínica usando los criterios diagnósticos, que son el CIE-10 y, bueno, ya en otros países el CIE-11. Doctora, y es importante también aclarar con respecto al autismo, ya que justamente en este tipo de fechas donde se hacen campañas, muchas organizaciones civiles también promueven diferentes mensajes, ¿no?, al mundo con respecto a lo que es justamente el autismo, que no exactamente es una enfermedad, sino que sería un trastorno, una condición, o es un trastorno, una condición. Así es como actualmente se está eh, viendo este tema, ¿no? ¿Podemos aclarar de repente un poco más, doctora? Sí, se está considerando, comprendiendo mejor que eh, es una condición en la que el cerebro se ha desarrollado de una manera diferente, que todavía nuestra sociedad, mucho más de pronto países latinoamericanos con sistemas de salud con muchas limitaciones y también sociedades que no brindan los espacios adecuados para ni siquiera los niños y los adultos neurotípicos, por así decirlos, mucho más aún este grupo de jóvenes, adultos, niños que tienen esta condición de tener un trastorno del espectro autista, tienen muchas más limitaciones, ¿no? Entonces tienen limitaciones de pronto para asistir al colegio, limitaciones de pronto para compartir en su comunidad. Y cuando son adultos, también muchas limitaciones en el tema de estudios, de inserción laboral. Entonces, días, celebraciones como este del Día del Orgullo Autista nos lleva a reflexionar de qué manera qué podemos hacer como sociedad para poder brindar a los chicos o a los jóvenes, adultos que tienen esta condición, que no vean limitados sus derechos, ¿no? Entonces creo que nos lleva a reflexionar como sociedad cómo podemos ir siendo más empáticos y brindando los derechos a quienes corresponden. Ujú. Es importante justamente el mensaje que se transmite en este tipo de fechas, a diferencia quizás de la otra fecha que también está a nivel mundial, se conmemora el 2 de abril, que es diferente a esta fecha, que justamente, como mencioné al principio, es promovida por la misma comunidad de autistas. ¿Cómo destacamos eso, doctora? ¿Qué mensaje realmente se promueve en este tipo de fecha? Básicamente, en que este día, el Día del Orgullo Autista, es poder informar sobre
qué significa tener esta condición y también no mirarlo como una enfermedad, como una patología, sino como una condición neurodivergente, como a veces se puede mencionar, pero que mucho más allá de lo neurotípico o lo neurodivergente, todos somos seres humanos y que tenemos derechos, tenemos, a pesar de ser diferentes, no es que tengan solo limitaciones, ¿no? Una persona con el diagnóstico o dentro del espectro autista, no solamente son limitaciones, sino también tienen muchas condiciones que favorecen su desarrollo. Y de pronto algo que a veces no se observa tan fácilmente, porque a veces hay que lidiar con, de pronto con el tratamiento, con la aceptación es que esta condición definitivamente toca no solamente al niño, sino a toda la familia. Y a través de pronto de la familia, la sociedad puede realmente mejorar como sociedad, ser mucho más empática, comprensivos, inclusivos. Entonces, este día, el Día del Orgullo Autista, realmente nos hace reflexionar sobre a veces la negatividad o de pronto el paternalismo que a veces puede haber, no, ellos sé que no deciden, no, o van a terminar el colegio de esta manera, no, creo que es poder mirar no solamente las limitaciones, sino todo lo que puede desarrollar como cualquier otro niño o adulto, alguien que tenga un trastorno del espectro autista. Ujú. Definitivamente, doctora, también hay muchos prejuicios y también esos están alimentados justamente porque quizás hace mucha más falta justamente campañas de información, ¿no? Por desinformación muchas personas también quizás no comprenden ese tipo de temas. Así es, ¿no? Se tiene el concepto que alguien que tiene un diagnóstico del espectro autista va a ser alguien que no se va a poder comunicar, alguien que de pronto es un peligro, cuando definitivamente pueden haber síntomas que pueden poner de pronto en riesgo a los propios chicos o de pronto pueden tener conductas disruptivas que como todo niño, como todo adulto, si hay algunas conductas o condiciones que afectan su desarrollo o su relación con el entorno, se puede manejar, se aprende, pero no solamente es que la persona con el trastorno del espectro autista tenga que aprender, es necesario también que quienes están alrededor puedan comprender que de pronto nuestro compañero de salón es mucho más sensible al ruido, de pronto que no le gusta que llamen asistencia o de pronto le gusta tener las cosas ordenadas. Entonces creo que es poder no solamente hacer que ellos se adapten, los chicos con espectro autista se adapten a la sociedad, no, definitivamente también es la sociedad asimilarlos, acogerlos como cualquier otro miembro de la sociedad, pero además reconociendo sus limitaciones, pero sus grandes potenciales. Muy importante, doctora. Justamente, ¿qué características, vamos a decirlo, digamos, las más usuales, se pueden manifestar, ¿no? O se suelen manifestar en los personas o niños autistas? Bueno, como mencioné al inicio, es un trastorno que afecta varias líneas del desarrollo, específicamente la del lenguaje, la de la conducta y la de la socialización. Yo les comento de pronto a mis alumnos o a los papás también de los chicos con esta condición. Imaginémonos que el cerebro es una pista de carrera y que hay varias líneas, varios corredores que están en diferentes líneas y cada línea es una línea del desarrollo. Entonces tenemos líneas del lenguaje, de la socialización, de pronto del aprendizaje, de las conductas. Y de pronto en estos chicos se afectan básicamente lenguaje, socialización y la parte neurosensorial también que afecta a determinadas conductas. Entonces, lo que voy a encontrar es muy probable alteración en estos tres niveles. De pronto hay un retraso en el lenguaje, puede haber también un retraso en el desarrollo neurosensorial en el sentido de que qué tanto me adapto a mi entorno, de pronto no tolero determinados ruidos o determinadas sensaciones en el cuerpo o determinados olores o que visualmente si mueven cosas alrededor mío me genere mucho malestar. Puedo también observar conductas que le llaman bizarras o estereotipias, donde de pronto si los chicos están haciendo algo que los llaman, les cuesta.
modificar la conducta y de pronto pueden molestarse demasiado, llorar, gritar, o de pronto sí, ordeno, juegan. Digamos, un niño de 2 años que podría, espero yo que juegue a través de la teoría de la mente, con los carritos y los haga correr, pero de pronto nuestro niño de 2 años los ordena uno al costado de otro y su juego básicamente se basa en eso. Es un juego diferente donde no hay mucha interrelación y donde muchas veces hay dificultades de darle la capacidad a un objeto. De darle la idea de como si fuera una persona o un animalito, ¿no? Entonces, generalmente pueden manipular o jugar de esta manera. Entonces, generalmente son esas tres aspectos que nos pueden hacer pensar, uy, aquí está pasando algo con el desarrollo de mi hijo. Entonces, y en el tema de la socialización, hacia los 7 meses, es un hito del desarrollo que los niños, los bebitos que generalmente se dejaban cargar, de pronto, hacia los 7, 8 meses, ya no se dejan cargar por personas desconocidas, porque van reconociendo quiénes son de pronto las personas que ven con frecuencia, pero muchos niños con problemas en la socialización, chicos con trastorno del espectro autista, de pronto pensamos que son niños, uy, qué tranquilo, porque lo cargan personas desconocidas y se deja cargar como si nada. O de pronto tiene un añito y lo puedo dejar con una persona que no conoce mucho y no llora. Y eso, por ejemplo, es algo que nos llama mucho la atención y que nos puede alertar de que algo está pasando con el desarrollo. Entonces, no necesariamente tengo que esperar a hacer un diagnóstico. Nosotros tenemos programas de crecimiento y desarrollo que se dan desde el nacimiento, al mes, a los 3 meses, 6 meses, hasta los 5 años cada cierto tiempo, donde puedo detectar que de pronto un corredor en una línea de desarrollo no está avanzando como se esperaría. Entonces, eso es una llamada de atención porque muchas veces el diagnóstico a veces se hace hasta en la secundaria o se hace hacia los 7 años. De pronto en los últimos años podemos hacer un diagnóstico hacia los 3 a 5 años cuando están en el nido, pero estamos perdiendo tiempo valioso porque las alteraciones en el desarrollo se dan desde el nacimiento y en muchos casos podemos observar que no sigue de pronto objetos con la mirada o de pronto no dice mamá, papá al año de nacido o de pronto se deja cargar por cualquier persona, no hace diferencia entre desconocidos o de pronto se caen, se golpean o de pronto ya es la hora de comer y se pasaron 2 horas los papás en darle de comer y no llora, ¿no? Entonces, son algunas características que nos pueden hacer pensar algo está pasando con el desarrollo de mi niño y es importante evaluarlo. Ujú. ¿Existen tipos de autismo, doctora? Sí, hay diferentes formas de clasificar el autismo. Si yo, a ver, voy a compartir un poco algo más actualizado. Nosotros los médicos nos basamos para que de pronto el médico en el Perú evalúa a un niño o a un adulto y el médico en Estados Unidos o en Asia evalúa a otro niño y hacemos un diagnóstico. Tenemos criterios diagnósticos a nivel mundial, donde si yo tengo determinadas características, tengo una alta probabilidad de que este sea el diagnóstico. Entonces, si yo digo autismo en el Perú, igual se puede reconocer en otros países. Entonces, en ese sentido, los criterios diagnósticos del CIE-11 son los más actualizados. Nosotros en el Perú tenemos todavía el del CIE-10, pero en el CIE-11 ya no están separados como de pronto están todavía en el CIE-10, lo que es el autismo típico, el autismo atípico, el trastorno, el síndrome de Asperger, el síndrome de Rett. Ya no están así. En el CIE-11, que es mucho más actualizado, se habla de trastorno del espectro autista, donde están incluidos lo que es el autismo típico, el síndrome de Asperger, el síndrome de Rett. Eso es a grandes rasgos. Pero, ¿qué es lo que se usa muchas veces los que los papás de pronto se buscan en un inicio? Es saber qué tipo de autismo, qué nivel de autismo, ¿no? Que tiene que ver mucho con el nivel de lenguaje, que tanto me puedo comunicar, que tanto tengo desarrollado el lenguaje verbal, cómo está mi coeficiente intelectual. Y de acuerdo a eso sí podemos tener autismo nivel 1, nivel 2, nivel 3.
¿no? Pero como les digo, de pronto ese es el más práctico para decir, en nivel uno entonces puede ir al colegio o de pronto tengo que intervenir en la rehabilitación de determinadas áreas. En el nivel 3 de pronto están mucho más afectadas las áreas, casi no hay comunicación o hay conductas que no permiten que el niño pueda estar de pronto en un colegio regular. Pero si se interviene, se trabaja, podemos de pronto llevarlo a un nivel 2 y si es posible a un nivel uno, ¿no? Nada es estático, el cerebro está en constante desarrollo. Si de pronto a los 2 años o al año me dicen tu niño tiene un trastorno del espectro autista nivel 2, no significa que se va a quedar en esa etapa o en ese tipo de autismo. El cerebro se sigue desarrollando y es importante darle todos los medios para que pueda rehabilitarse esas funciones y se siga desarrollando en la manera más óptima. Entonces, esto de pronto a los 5 años puede ser diferente. Y la intervención, la rehabilitación, no es solamente en los primeros años. Los tipos de intervenciones de rehabilitación varían para cuando son niños, para cuando son de pronto preescolares, están en la secundaria, porque se van interviniendo a diferentes niveles. De pronto, en la secundaria tengo que trabajar el tema de la socialización, cómo de pronto no estar expuesto a que me puedan mentir o se puedan aprovechar de mí porque tengo dificultades para de pronto poder entender las segundas intenciones de las personas. Entonces, esto es una intervención durante muchos años, probablemente hasta también cuando ingresan a la universidad, los chicos con un diagnóstico de trastorno de espectro autista, muchas veces tenemos que también ayudarlos en organizarse y algo que también es muy importante durante la adolescencia pueden aparecer síntomas, ¿no? Pueden aparecer síntomas psicóticos, pueden aparecer de pronto conductas muy alteradas o emociones que se disparan. Entonces, la adolescencia en chicos con trastorno del espectro autista es de mucho cuidado. Entonces, hay que estar atentos y igual se acompaña a los chicos y a los padres y a la familia. Ujú. Con respecto al diagnóstico, doctora, justamente hay datos del MINSA, ¿no? Acá lo tengo justamente apuntado. Más de un 97% no ha sido diagnosticado aquí en el país. Entonces, ¿qué sucede en este caso con personas que no están pues, diagnosticadas y ya no han atravesado esta importante etapa de diagnóstico precoz? Que como ha mencionado usted, las bondades que justamente hay, ¿no? Cuando para poder tratar a una persona con este trastorno. Bueno, yo he hablado de lo que se debe de hacer. La Ujú, realidad muchas veces es que no todos tienen acceso a este tipo de intervenciones, a pesar de estar asegurados, ya sea por salud o el sistema integral de salud. Hay muchas limitaciones, ¿no? Hay mucha necesidad. Vemos muchos padres que de pronto están esperando meses para tener una evaluación, para tener una terapia de lenguaje o de pronto tener una intervención psicológica en la parte de manejo conductual una vez al mes, cuando muchas veces eso tiene que ser una vez a la semana. Entonces, de pronto yo he hablado de lo que se debe de hacer que figure en las guías de práctica clínica a nivel internacional, pero la realidad es que teniendo el diagnóstico, tampoco es que tengamos todo a la mano. Entonces, imagínense los que no tienen el diagnóstico, ¿no? No tienen esta oportunidad de por lo menos empezar a rehabilitar. Han habido algunas experiencias que ha habido en otros países y en algún momento creo que a nivel del Ministerio de Salud a través de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se planteó que se entrene a los padres y tratar de captar no el diagnóstico de trastorno de espectro autista, sino atender cuando el desarrollo se altera. Entonces se captaba, ya sea en colegios o en el primer nivel, que son las postas o centros de salud, si hay retraso en el desarrollo, ok, no tengo los centros de rehabilitación como para poder intervenir que atiendan la demanda real, pero entonces se planteaba enseñar a los padres algunas técnicas para que puedan ayudar a rehabilitar. En casa, con lo que tuvieran. Era muy interesante. Hay evidencia del impacto de esto que mientras puede entrar al sistema de salud, donde pueda verlo un psiquiatra de niños y adolescentes o donde puede evaluarlo un neuropediatra
que además tiene que ser evaluado por el psicólogo, tiene que ser evaluado por los especialistas en medicina física y rehabilitación. Pueden pasar muchos años para que sean evaluados por los especialistas. Entonces se planteaba si se reconoce un retraso en el desarrollo, enseñar a los padres también a que puedan realizar intervenciones que ayuden en su rehabilitación. Entonces, creo que tenemos un gran trabajo todavía por hacer y días como el Día del Orgullo Autista nos lleva también a que si bien podamos recapacitar que nuestros niños, nuestra población con un diagnóstico de trastorno del espectro autista, tengan las mismas posibilidades y las mismas condiciones que cualquier otro niño o adulto que no tenga este diagnóstico. ¿No? Doctora, muy interesante. Ahí tenemos un comentario de Rosario González en la transmisión. Pregunta, ¿por qué nacen niños autistas? Bueno, son muchos los factores que afectan sobre todo en el primer trimestre. Puede ser un tema viral, un tema genético. Muchas veces también se ha encontrado de pronto asociado a problemas o personas que han recibido tratamiento para fertilidad, ¿no? No digo que necesariamente va de la mano, pero se ha encontrado un poco más de porcentajes en niños que han nacido a través de pronto de estos medios. Entonces es multidisciplinario, no podemos decir que la mamá que se enfermó o tuvo un resfriado o una amenaza de aborto va a tener un niño con un trastorno del espectro autista. No, son varios, es multifactorial. Ujú. Con respecto a lo que ha mencionado de atender justamente a los niños, entrar en su mundo justamente, ¿no? ¿Cómo es que logramos su atención? Un niño con autismo. Por ejemplo, hay Bueno. que verlo a los ojos. Hay diferentes técnicas. A veces hay muchos papás que juegan con los niños que de pronto tienen trastorno del espectro autista y les dicen, ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama el otro?" Y yo diría, uy, si yo fuera niña diría que aburrido que mi mamá me esté haciendo repetir y repetir, ¿no? La idea es un poco en la medida, primero hay que reconocer cuál es el nivel de juego. Porque de pronto yo puedo intentar jugar a la mamá y al papá, pero si dependiendo del nivel de desarrollo de la teoría de la mente, va a poder jugar o no. Entonces, lo más básico de veces puede ser que yo, si es algo que le esté interesando, de pronto está que mueve los carritos, de pronto yo me acerco con un carrito tratando de entrar en el juego que hace. O sea, yo no le voy a dirigir al juego, trato de primero meterme en el juego. Si él ordena, yo también ordeno al costado o de pronto hago que se caiga y diga, ¡ay, qué gracioso! El juego va a depender del grado de desarrollo que tenga. Sí, hay niños que tienen el diagnóstico de espectro autista, pero han desarrollado el tema de la teoría de la mente y tienen la capacidad de hacer hablar a los muñequitos. Entonces, eso es algo que ayuda mucho al desarrollo, a que los niños que tienen muchas veces limitado el tema de la socialización, si yo juego como si fueran personas o animalitos, estoy ejercitando esta parte. Entonces, de pronto eso es algo que se busca mucho en los juegos, pero a veces los padres no tienen este conocimiento y tenemos niños que están metidos en su juego, ya sea ordenando los carritos en colores o pueden pasarse horas de horas jugando con los Plegos, ¿no? Y uno dice, qué lindas cosas que arma, es hermoso, pero acá que tenemos que trabajar mucho el tema de la socialización, porque es de los, eh, uno de los criterios diagnósticos y uno de los factores que en la medida que se mejore, el niño va a poder tener una mejor inclusión en la sociedad. Y lo otro es el lenguaje, ¿no? Entonces muchas veces los enganchan a los niños al celular o al televisor y no necesariamente están desarrollando lenguaje. La mejor forma de desarrollar lenguaje es cantando juntos o diciendo frases cortas para poco a poco puedan ir repitiendo, ¿no? Pero eso no va a suplir de pronto una terapia de lenguaje. Pero más o menos creo que esa es la idea de lo que podemos hacer en el juego, que es muy, pero muy importante para el desarrollo de cualquier niño. Hay niños, por ejemplo, que memorizan frases de algunas películas, por ejemplo, ¿no? Y uno para poder entender lo que me está comunicando, porque puede usar de repente alguna frase que ha visto en un dibujo, alguna película que le gusta, pero a través de esa película, él ha asociado, digamos, un mensaje que quiere transmitir y lo transmite por medio
de ese mensaje que he visto en la película. Entonces, por ejemplo, ahí los padres tendrían que de repente ver la película con él y entender qué cosa intenta decirle, y es ahí donde hay todo un mundo que tiene que comprender justamente los padres para poder llegar a los niños. Y también la parte quizás negativa que ha mencionado usted es que, por ejemplo, ¿no? A un niño que le está, un extraño le está de repente alzando y el niño confía, no se mueve, no dice nada, entonces podría ser peligroso. Y ahí entra la paradoja, ¿no? ¿Quién es realmente el que tiene el problema? ¿Es la sociedad o es el niño, ¿no? O sea, realmente sería ahí, desde mi punto de vista, ¿no? La sociedad, obviamente, o las personas humanos, como son, puede haber desconfianza por las intenciones que tiene, pues el niño, obviamente, en su inocencia o en su condición, pues tiende a confiar bastante, ¿no? Así es. Lo primero que has comentado, John, quiero de pronto aprovechar esto que has comentado sobre los padres, ¿no? Que los padres de los niños con problemas del desarrollo realmente tienen una gran demanda, ¿no? Es el tema de llevarlos a las terapias, el tema de pronto de a veces frustrarse, ¿no? Porque ¿quién no quiere de pronto que su hijito lo abrace, que lo bese, que le diga mamá, papá? Y muchas veces los chicos se demoran en hacer esto 5 o 6 años, ¿no? En algunos casos y en otros de pronto mucho más. Entonces, definitivamente los padres, todo padre, madre, son vitales para el desarrollo de cualquier niño. Y en el caso de los niños con trastorno del espectro autista, con mayor razón. Entonces, es importante poder acompañar a los padres. Muchos padres, sin saberlo, sin reconocerlo, pueden tener depresión, pueden tener frustración. Si viéramos la tasa de separación o de divorcios de padres que tienen niños que tienen problemas del desarrollo, es mucho más alta. Entonces, es importante acompañarlos, ¿no? Y si es que es necesario intervenir, hacer terapias familiares o de pronto un tratamiento psiquiátrico, se debe de hacer porque realmente estos padres se necesita que estén en muchas mejores condiciones. Yo les digo que es como si todos fuéramos a hacer una maratón y los necesito en en muy buenas condiciones. Entonces sí es importante tomarles en cuenta y muchas veces otros padres de niños neurotípicos no los comprenden mucho, ¿no? Entonces, también el ver a veces la no comprensión, el prejuicio en el colegio o en el barrio, o cuando se suben a un bus, ver que la gente se asusta o que agarran a sus niños y los alejan, también afecta a los padres de estos niños, ¿no? Entonces, es importante trabajar bastante con ellos. Doctora, ha tocado un ángulo muy, muy importante, por supuesto. Sí, los padres. Claro, estamos viendo el tema de los niños autistas, las personas con autismo, ¿no? Pero sí, pues los familiares que acompañan a estas personas también necesitan un acompañamiento especializado y muy, muy importante lo que acaba de decir. Está el comentario de Ricardo Rodríguez Ramírez. Buenas tardes. Desde su experiencia, doctora, ¿qué mitos o ideas equivocadas son los que más daño hacen a niños y adolescentes autistas en el entorno escolar o familiar? Creo que algo que afecta mucho es el miedo. Cuando yo desconozco, no tengo conocimiento, aparece el miedo. Entonces puedo tener miedo a que un niño con un problema del desarrollo o alguien con el trastorno del espectro autista pueda ser un peligro para mí. Y eso es un prejuicio bastante frecuente, es una idea equivocada. Los niños o adultos con trastorno del espectro autista por el trastorno en sí no van a atacar, no van a dañar al resto. Cuando los chicos de pronto gritan, tiran las cosas o en su desesperación van a abrazar a otros niños o los empujan porque se acercan demasiado, es más una reacción de descontrol de ellos mismos porque no pueden regular de pronto la información del entorno más que la intención de hacer daño. Entonces, eso es un mito bastante frecuente. Lo otro es que son niños o personas que no se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor. Hay esa frase que dicen, este parece autista, ¿no? Y dice, como está que metido en su mundo, y definitivamente no es así, es otro mito. Los chicos con trastorno del espectro autista se podría decir que están como que muy atentos, pero muchas veces no pueden manejar la información, ¿no? Y tienden a aislarse, pero están atentos. Y es más, también la forma como funciona su cerebro a veces es diferente, pero tan productivo, ¿no? Hay algunas películas, algunas series en Netflix donde vemos que pensamos que ellos no se dan cuenta de nada, están en su mundo, pero están analizando, razonando, viendo soluciones desde otra perspectiva.
¿no? Entonces creo que básicamente son esos dos prejuicios que puedan ser peligrosos y que no se dan cuenta de nada. Ujú. Muy bien, doctora. Estamos llegando ya casi al final del segmento. Dos breves preguntas, ¿no? ¿Qué diferencia hay con el Asperger? Bueno, en nuestro CIE-10 hay diferencias, son dos trastornos separados. En el CIE-11 es parte de, pero sí, yo quiero de pronto diferenciar quién tiene un autismo típico y quién tiene un síndrome de Asperger. Como es parte del espectro, sí está afectado el lenguaje, está afectada la socialización y de pronto la conducta, pero a diferentes niveles, ¿no? Entonces, en los chicos con síndrome de Asperger, lo que voy a encontrar por lo general, no tan afectado el lenguaje y más bien tienen un desarrollo que a veces va muy por encima de su edad cronológica. De pronto son niños que a los 3 años dicen, "Oh, esto es espléndido", ¿no? Entonces usan frases o palabras rebuscadas, tanto así que se les llama a los pequeños profesores. Además son chicos que algunos con un buen nivel intelectual, pero de pronto tienen esto que se llaman manías o modas. Y de pronto hacia los 3 años solo quieren jugar con dinosaurios y de pronto averiguan cosas de dinosaurio, que el tiranosaurio rex, que el pterodáctilo, y puede tener tanta información que uno dice, ¿cómo puede saber tanto siendo tan pequeñito? Pero de pronto hacia los 5 años cambia a modelos de autos, que solo juega con autos, solo quiere su polito de auto, su juguete de auto y son como que las conductas son un poco restringidas, pero son chicos que de pronto pues manejan tanta información que definitivamente supera a los chicos promedios de su edad en el tema de conocimiento que es de su interés. Entonces, uno, el lenguaje no está tan afectado y muchas veces está más desarrollado. Dos, el tema de las modas, no está tan afectado el tema neurosensorial, o sea, el ruido. Puede, sí, pero no tanto. Y el otro punto es que tienen una teoría de la mente más desarrollada. ¿Qué significa esto de la teoría de la mente? De pronto, un chico con síndrome de Asperger que llega a la adolescencia va a darse cuenta, ¿por qué me tratan diferente? ¿Por qué si yo estoy que les hablo de algo tan divertido que me gusta y voy más de una hora hablando, ya se aburren y me dicen, ya, 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 cállate, cállate? ¿Por qué me hablan así? Entonces va a reconocer que de pronto lo están ignorando, que de pronto lo critican y va a sentirse mal por esto. Entonces, muchos chicos con síndrome de Asperger, cuando llegan a la adolescencia, pueden tener como comorbilidad, depresión, ansiedad y además las emociones son muy intensas. Y también tenemos información que los chicos de pronto cuando van creciendo hacia la adolescencia, pueden, sobre todo los chicos con síndrome de Asperger, pueden tener más situaciones en las que las ideas de morir se puedan aparecer por no sentirse parte de o sentirse rechazados, que eso es algo que los chicos con síndrome de Asperger lo pueden reconocer mejor, ¿no? Pero también es un tema de comprender, porque de pronto pueden sentir que no los comprenden, bueno, sí, realmente no los comprenden, pero sí van a haber compañeros con los que comparte, disfrutan, como les digo, es parte de no fijarse solo en lo negativo, sino con ellos mirar que hay personas que de pronto son mucho más sensibles y mucho más empáticas, que de pronto van a ser sus amigos también incondicionales. Entonces, de pronto esa es una de las diferencias más importantes entre los chicos con un autismo, de pronto tipo nivel 1 y el síndrome de Asperger. Ujú. Y está dentro del espectro, pues, ¿no? Claro, pero está dentro del espectro, pero nosotros todavía le ponemos diferentes diagnósticos. Ya cuando pues, nos actualicemos a los criterios diagnósticos 11, ya van a estar todos allí. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Esta es la parte final del segmento. Sería importante de repente ahí dejar un mensaje en base justamente a este día conmemorativo, el Día de Orgullo Autista, ¿no? Quizás los desafíos de repente desde el lado del sector salud, de su especialidad, y un mensaje final a todo el público. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. A los que de pronto puedan estarme escuchando, a los papás, a los chicos, a la sociedad. Creo que tenemos la oportunidad de poder reflexionar en estos jóvenes, adultos, que realmente nos dan la oportunidad de crecer como personas, de ser más empáticos, ser más comprensivos, ser más reflexivos.
y creo que es importante priorizar también que ellos puedan hacer valer sus derechos, ¿no? Sabemos que en un país como el nuestro es un poco difícil, pero hay que mirar, ¿no? Que todos podamos apoyar en que los derechos de las personas con este diagnóstico del trastorno del espectro autista puedan hacerse valer, que cada uno se encargue de hacer valer los derechos y el cuidado también que tenemos hacia los niños y jóvenes y adultos que de pronto tienen este diagnóstico. Muy bien, doctora, excelente. Muchísimas gracias a nombre del Consejo Regional Lima, del Colegio Médico del Perú, por su participación en este importante segmento que tenemos siempre los miércoles aquí en CMP Lima. Esperamos contar con su presencia quizás en otras oportunidades. Muchas gracias por la invitación. Ojalá estaré presta a poder compartir si se da en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Definitivamente hay muchos temas que hablar. Muchísimas gracias. Bien, estuvo con nosotros la doctora Rocío del Pilar Ramírez Flores, médico psiquiatra y psicoterapeuta. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad en Habla con tu médico. Muy buenas tardes.